Se ha consumado la consolidación y concentración del poder en China en las manos del presidente Xi Jinping. Esto no supone una gran sorpresa para nadie, porque se venía cocinando este dominio político del líder chino desde hace algún tiempo. Lo que es más interesante es qué le deparará el futuro a China, bajo las nuevas líneas de actuación estratégicas que ha marcado el Partido Comunista a la luz del pensamiento socialista con caracteres chinos para una nueva era del camarada Xi Jinping. Vamos a hablar de ello. En el comienzo del 20º Congreso del Partido Comunista Chino se publicó, como es preceptivo, el informe sobre el trabajo del gobierno. En ese informe, aparte de revisar todos los triunfos que ha ido consiguiendo el gobierno chino a lo largo de estos últimos 5 años de mandato de Xi Jinping, también se marcaban los objetivos políticos que van a determinar la labor política del gobierno en los futuros 5 años. Varios de esos objetivos llamaban especialmente la atención. Primero, los planes económicos de ir reduciendo el peso de la deuda en la economía, que están en relación muy especialmente con lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario. Y es que ya le hemos oído al presidente Xi en alguna ocasión referirse al problema de la especulación inmobiliaria, afirmando que las viviendas son para vivir y no para especular. En segundo lugar, el informe alienta a continuar la política anticorrupción que ha sido una de las banderas de los gobiernos del presidente Xi, y con la que además ha conseguido quitarse de en medio a muchos adversarios políticos. Su Liyong, por ejemplo, ex viceministro de Seguridad Pública, fue condenado a muerte por aceptar sobornos, aunque su ejecución fue suspendida el pasado 23 de septiembre, cuando aceptó declararse culpable de los cargos que se le imputaban. Y es que las sentencias capitales en China pueden cambiarse en los 2 primeros años después del veredicto, dependiendo del comportamiento del acusado. Otros altos responsables del gobierno chino sufrieron también los rigores de la política anticorrupción puesta en marcha por el presidente, como le ocurrió a Wang Like, responsable de asuntos legales y políticos en la provincia oriental de Jiangsu, o a Fu Zhenhua, anterior ministro de Justicia. Hasta el punto de que muchos malintencionados se acuerdan de la suerte que Xi Jinping tuvo en el pasado, cuando se libró de su mayor competidor para alcanzar la posición de secretario general del Partido Comunista. Un competidor que además tenía una historia pasada muy parecida a la de Xi, con padres que habían sido purgados por el Partido Comunista Chino en la Revolución Cultural y que posteriormente además tuvo que trabajar forzosamente en lo que le encargó el Partido Comunista. Me refiero a Bo Xilai, responsable de la provincia de Chongqing y partidario de un regreso ideológico al maoísmo. Era parte de lo que llamaban en aquel momento la nueva izquierda. Pero se había implicado en el escándalo del asesinato de su asesor financiero, el anglosajón Neil Heywood, al parecer asesinado por la mujer de Bo Xilai, Gu Kailai. Y no quiero decir con esto que la corrupción no sea habitual en China ni pueda haber alcanzado los niveles gubernamentales más altos. De hecho, esto es así. Es decir, si vemos la historia de China, podemos dividirla en 4 periodos claramente diferenciados. El de Mao, el de Deng Xiaoping y los sucesivos reformadores, y después el periodo de Xi Jinping, que lo podemos dividir también en 2 partes. Lo que hemos vivido en los últimos 10 años y lo que nos tocará todavía por vivir en los próximos 5, y que es de lo que vamos a hablar ahora mismo. El crecimiento económico con Deng Xiaoping, recordad que Deng Xiaoping hizo una política en la cual lo que le interesaba principalmente era una transformación política y por otra parte el crecimiento económico, tuvo un gran éxito. La transformación política no fue la que deseaban los partidos o los países occidentales, sino que fue una transformación de la burocracia en la cual Deng Xiaoping forzó al país a construir contrapesos de poderes y además limitar los mandatos en el gobierno. Por otra parte, el crecimiento económico se lanzó como un crecimiento económico sin límites y de ahí surgieron 2 problemas. El problema de la desigualdad enorme que se ha producido entre las personas que se iniciaron en términos empresariales en un mercado de capitalismo salvaje y luego los trabajadores, sobre todo respecto de aquellos trabajadores que quedaban en el medio rural, y por otra parte el problema de la corrupción. Una corrupción absolutamente rampante, que es a lo que atacó el propio Xi Jinping. Por lo tanto, la transformación que en estos últimos 10 años se ha producido en China bajo el mandato del presidente Xi ha sido una transformación que ha ido en el sentido de reducir esos niveles de corrupción y reducir también la desigualdad que se producía entre los propios chinos. Por supuesto, al atacar la corrupción, Xi Jinping hizo de la necesidad virtud y aprovechó la circunstancia también para ir eliminando posibles competidores.
Porque esta represión anticorrupción ha sido enorme. 627.000 funcionarios estatales han sido castigados solo en 2021. Y en último lugar, en este informe se habla de los propósitos declarados de influir ideológicamente y culturalmente en la población china, para controlar el cambio cultural que la propia riqueza ha ido produciendo en el país. Aunque de eso ya os he hablado en otro vídeo. Y es que el informe enfatiza mucho la necesidad de impulsar campañas para recuperar la fibra moral del país, en línea con los dictados éticos del Partido Comunista, lo que implica promover la ideología marxista en los valores socialistas en todas las facetas en las que se manifiesta la cultura de la sociedad china. Ya sea esto el entretenimiento, las artes, la universidad, los tribunales, pero también los asuntos familiares y la educación. Más interesante para los intereses de este canal es el planteamiento que hacía el informe sobre la política exterior, ya que dibujaba, no sin razones, un cuadro internacional en el que China está comenzando a ser rodeada por los países hegemónicos de Occidente. La primera alusión comenzaba con Taiwán, afirmando que la isla está sufriendo la interferencia de unos pocos separatistas taiwaneses, así como de las potencias occidentales, que intentan torpedear el proceso que debería llevarla a integrarse en la China continental. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, afirma: el Partido Progresista Democrático, que está en el gobierno en Taiwán, ha dado la vuelta al blanco y al negro y confundido al público. Ha expuesto repetidamente la naturaleza de su separatismo. Lo que queremos subrayar es que Taiwán no tiene otra salida que la reunificación con el continente. Las autoridades del Partido Democrático Progresista persiguen obstinadamente el separatismo, que está condenado al fracaso. Por lo tanto, el informe enfatiza esta cuestión como un atentado contra la soberanía y la integridad territorial. De China. Y enlazado con esto, se incluyen también en el informe menciones a los intentos de los hegemones occidentales de intentar evitar la ascensión de China a su posición de potencia internacional. Y aquí se centra en la pugna estratégica que China va a mantener en el futuro con los Estados Unidos y, por lo tanto, de cuál debería ser el papel del Partido Comunista Chino para proteger a su país, para proteger a China, en este reto que le plantean los americanos. Dos sectores se apuntan en el informe como especialmente estratégicos. Por una parte, el de la ciencia y tecnología, un sector en el cual China tiene que mostrar fuerza y autosuficiencia, y en segundo lugar, en el de las cadenas de suministro y en particular en la provisión de alimento y energía. Una lección que todos deberíamos haber aprendido ya a cuenta del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es aquí donde pone el énfasis el informe en que, teniendo en cuenta las más que probables disrupciones comerciales que se van a producir en el mundo en el futuro, China tiene que comprender su economía a través del concepto de seguridad nacional y, por lo tanto, que el gobierno tiene que tener una mayor implicación en la evolución de la economía, regulándola, guiándola, con el objetivo de preservar los fines ideológicos y estratégicos que tiene el Partido Comunista Chino, y que se resumen en los planes de lo que Xi Jinping llama el rejuvenecimiento de la nación. Y claro, todas estas líneas programáticas, como no podía ser de otro modo, se habrían de ver ratificadas con la elección de un Politburo y de un Consejo Supremo del Partido Comunista Chino que estuviera en línea con esta necesidad de concentrar los esfuerzos de todo el país en las direcciones ideológicas que marca el informe, que, como veis, están cada vez más orientadas hacia un mayor control del país. Lo cual es interesante por las múltiples dificultades que esto tiene que tener. Imaginad lo que significa controlar la evolución social, la actividad de 1.400 millones de personas. En cualquier caso, lo que vemos es este inicio de una nueva etapa en China. El presidente Xi ahora va a estar rodeado de un gobierno que va a ser absolutamente leal a su visión de lo que China debe ser en el futuro. No es solo que haya conseguido enmendar la constitución del Partido Comunista Chino para afianzarse en el poder con un tercer mandato, rompiendo esos equilibrios de poderes de Deng Xiaoping, sino que se ha incluido en la constitución claramente que el pensamiento del presidente Xi es el fundamento que gobernará China en esta nueva era. Además, ahora las 7 personas del Comité Permanente del Politburo y que forman al mismo tiempo el gabinete de gobierno del presidente deben su cargo a la confianza y promoción que ha hecho con ellos Xi Jinping, o porque explícitamente estaban alineados ya con su agenda política desde hacía tiempo. Si echáis un vistazo a los personajes, veréis aquí que están 2 responsables de la Comisión de Seguridad Nacional, el llamado zar anticorrupción, muy próximo a Xi, y a sus purgas, y justo a mano derecha de Xi Jinping, Li Qiang, a quien encomendó la dura tarea de realizar los confinamientos en Shanghái entre abril y mayo, como parte de la estrategia COVID-0. Una estrategia que además le ha servido para incrementar el control sobre la población, por ejemplo, a través de aplicaciones de móvil
que informaban de las personas que entraban y salían de los barrios e incluso de los edificios. Otro aspecto que ha llamado mucho la atención y que ya os comenté en su momento en otro vídeo es que ninguno de esos miembros del Consejo Permanente parece estar destinado a ser el heredero político de Xi. Unos por su falta de carisma y de autoridad dentro de los diversos elementos de poder que hay en China, y otros por su edad. Según afirman algunos sinólogos, al parecer la edad les va a excluir. Existe incluso una regla para esto. Este sería el caso de Ding Xuexiang, que es el más joven de los miembros del Comité Permanente y que tendrá 65 años en 2027, una edad que se dice que es demasiado elevada para ser secretario general. Claro que este razonamiento no parece tan relevante como el de la falta del carisma, porque tampoco se elegía un tercer mandato a los secretarios generales y se ha hecho. Y además lo cierto es que Xi tiene 69 años y ya veremos si no la reeligen 2 veces más. El análisis de la composición del Politburo también permite realizar un juicio parecido, ya que 13 de los 17 nuevos miembros del Politburo son personas muy próximas, según informan los que saben de estas cosas, a la ideología o a la carrera política del presidente. Por otra parte, también hemos visto cómo aquellos que podían haber sido los candidatos más probables a suceder a Xi en el futuro, y que en principio estaban en las quinielas para ser primeros ministros, premiers, me refiero a Wang Yang y a Hu Xunhua, han quedado eliminados incluso del Politburo y ensombrecidos por ese joven que os decía antes que mandó el presidente a encerrar a la población en Shanghái, Li Qiang, que no tenía además experiencia ninguna relacionada con el gobierno central del país, aunque sí con gobiernos locales. También está la escena de la expulsión de Hu Jintao en la conclusión del Congreso del partido, y que se vio en directo a través de la televisión nacional. En principio yo no vi en esa escena un acto despótico, podía serlo perfectamente por parte del presidente, sino que me parecía que era compatible con una indisposición del antiguo responsable del gobierno chino. Sin embargo, días después el diario español ABC se hizo con fotogramas que mostraban lo que había ocurrido en los instantes previos a la conexión que hizo la televisión pública china. Ahora incluso tenemos un vídeo, este que os muestro, en el que se ve claramente lo que ocurrió, un acto de poder total en directo y con cámaras. Se ve como Hu Jintao intenta mirar los papeles de su vecino de mesa, el que era presidente del Consejo Supremo del Partido Comunista Chino, que ya no lo es, ha sido también expulsado. Vemos cómo Xi Jinping llama a un ujier para contarle algo, y ese algo es la orden de que traiga a los miembros de seguridad para expulsar a Hu Jintao. Uno de esos miembros de seguridad, el más joven, el que toma la carpeta que trataba de mirar Hu Jintao, es precisamente el jefe de los guardaespaldas de Xi Jinping. Después vemos cosas sorprendentes que yo entendía que se debían a esta situación de confusión que podía estar sufriendo el antiguo responsable comunista, pero que claramente eran el intento de Hu Jintao por zafarse de la presa que había hecho en él este guardaespaldas. Así que con estos mimbres los chinos y en general todo el mundo pueden confiar en que la determinación del Partido Comunista Chino y del gobierno del país que emana del partido van a actuar de forma mucho más resolutiva en la persecución de esos objetivos que antes os comentaba y que aparecían en el informe. Por ejemplo, el de la política de prosperidad común, que muy probablemente se transformará en una redistribución de la riqueza muy drástica y una intervención muy grande de las empresas, puesto que uno de los objetivos es precisamente acabar con los ingresos excesivos que muchos ciudadanos chinos han obtenido gracias al capitalismo salvaje. Por otra parte, ha estado detrás del enorme crecimiento de la prosperidad del país, pero esto es otra cosa. Ya os contaba yo ayer cómo las fortunas chinas han estado activando sus planes de escape para ellos y para su patrimonio. Y esto también va a tener implicaciones para la política internacional. No me refiero a que se vayan los ricos, sino a esta mayor determinación que se está produciendo en el Partido Comunista. Unid eso al envejecimiento de Xi Jinping, que le puede dar una urgencia por actuar, y en el concepto del siglo de la humillación que tanto ha utilizado como elemento nacionalista en sus discursos. Yo creo que con estos elementos es difícil que vaya a dejar escapar a Taiwán viva e independiente. Y a ese fin creo que apuntan los cambios políticos que os estoy comentando en este vídeo. Por otra parte, veo a los Estados Unidos desde hace tiempo en un camino claro de confrontación y choque con la República Popular China, quizá por estos giros de Xi Jinping. Parece además que le han cogido gusto a esto de empujar a la potencia asiática para ver si comete algún error. Una última provocación y un acto de guerra comercial, entre comillas, ha sido la ley referente a los semiconductores, de la que tenemos que hablar en profundidad, sencillamente porque tengo que aprender más sobre el tema y tengo muchas ganas de hacerlo. En el contexto de todos estos retos, China necesita todavía rearmarse más, tanto en la esfera tecnológica como en la militar.
por lo que no es nada descartable que la competencia respecto de Estados Unidos y de Europa vaya a ser cada vez más intensa, aunque veremos si la intervención económica y su efecto sobre la actividad industrial no ralentiza el dinamismo de sus desarrollos tecnológicos. Porque ya no van a poder contar, por ejemplo, con el mismo volumen de inversión y de ahorro que afluía a su país desde otras partes del mundo, sino que los movimientos de intervención en el Estado y de regulación de la actividad económica yo creo que van a desincentivar muchísimo a los inversores y por lo tanto esta palanca la pueden perder. Lo que no sabemos es en qué porcentaje o en qué intensidad esto va a pasar, pero yo me apostaría a que va a ser en bastante grado. Por lo tanto, y concluyendo, desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, muchos empezamos a decir que era un acontecimiento histórico, que iba a cambiar el curso de la historia. Pero en realidad lo que deberíamos haber dicho es que era un acontecimiento que visualizaba que un cambio ya se había producido, que el mundo ya había girado y que el proceso de globalización que estaba destinado a unirnos a todos a través de vínculos comerciales se había roto. Y también que los Estados Unidos habían tomado conciencia de ello y estaban viendo que habían pasado mucho tiempo alimentando a un gran adversario y que ahora tenían que cambiar el rumbo y aceptar el reto que el propio crecimiento de China les estaba planteando y por lo tanto que debían buscar el conflicto. Así que habría que volver a revisar nuestros conceptos acerca de la trampa de Tucídides, porque se hace cada vez más evidente que nos acercamos a un escenario en el que esa trampa es cada vez más posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya sido interesante. Hoy no había a diario geopolítico, pero me apetecía hacer el vídeo sobre este tema en concreto, sobre el tema de qué perspectivas de futuro podemos ver en el nuevo mandato que ha recibido Xi Jinping. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribíos al canal, activad las notificaciones y nos vemos muy pronto.